tema, tal vez usted lo va a encontrar un poquito raro. El amar es doloroso, así, entre signos de interrogación. El amar es doloroso. Y vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 39 al 46. Estoy leyendo en la versión Valera 60. Dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a dejar ahí la lectura. Si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que todo el capítulo nos habla de el arresto, la crucifixión de Jesús y todo lo que él pasó. Pero cuando analizamos un poco la vida de Jesús, el ministerio de Jesús acá en la tierra, vemos en Jesús que en cada palabra y cada acción que él hizo, él mostró un amor incondicional con el ser humano. Él tuvo tanto amor y lo demostró con los pecadores. Con aquella mujer que la llevaron y que la encontraron en el mismo acto de adulterio. Y los fariseos y los escribas de la ley lo que querían era apedrearla. Y Jesús, con esa sabiduría de lo alto, dijo: si alguno está sin pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Vete y ya no peques más. Jesús tuvo misericordia con los enfermos. Recuerda la sanidad de aquellos 10 leprosos. Jesús tuvo misericordia también de Bartimeo, aquel ciego que no había visto. Jesús tuvo misericordia con aquel paralítico. Jesús tuvo misericordia con aquellas ovejas que estaban sin pastor y desamparadas. Pero Jesús no solamente dijo que les amaba, sino él con acciones demostró que amaba a la humanidad. Ahora, cuando vemos este pasaje que leímos, vemos que el amor de Dios para la humanidad se hace en los últimos momentos de su vida más evidente. Así que tuvo él que pasar uno de los martirios más grandes que el ser humano puede pasar para demostrar a la humanidad que nos amaba. Él no solamente lo dijo, sino lo demostró con hechos. ¿Verdad que una cosa es decirle a alguien que nosotros le amamos? A todo mundo le podemos decir que le amamos, pero no con todo el mundo nosotros demostramos que les amamos. Y es que ese amor que demostró Jesús fue un amor tan doloroso, pero tan doloroso, no solamente para él, sino también para su Padre Celestial. Y fíjese que Jesús tuvo que pasar uno de los martirios más difíciles que el ser humano puede soportar. Él tuvo un martirio, un sufrimiento emocional, tuvo un sufrimiento físico y tuvo también un sufrimiento espiritual. Fíjese que cuando vemos a Jesús, que él tuvo un sufrimiento emocional,
nos podemos trasladar a Getsemaní, donde el Señor llegó allí a orar. Y la petición de Jesús era: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Padre, si hay otra forma de salvar a la humanidad que no sea que yo vaya a la cruz, hazlo, por favor. Y su sufrimiento emocional era tan grande, pero tan grande, que la Biblia dice que llegó al extremo de la presión emocional que tenía, que sudó gotas de sangre. Y él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado alguna tristeza? Hemos pasado algunas tristezas, pero no se pueden comparar con la tristeza que Jesús pasó. Esa agonía de su alma. Y entonces por eso Jesús es nuestro suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos problemas emocionales fuertes, ¿sabe a dónde podemos acudir? A Jesús, porque Él se hizo como uno de nosotros. Entonces, cada vez que en la vida nosotros tenemos algún problema emocional, con toda confianza podemos ir a Jesús, el Hijo de Dios, y decirle: Señor, te entrego mi sufrimiento, te entrego este dolor que llevo en el alma. ¿Y sabe qué? Jesús nos va a socorrer. Pero Jesús, el Hijo de Dios, estaba allí sufriendo. Y llegó, hermanos, al extremo, escuche bien, de que tuvo necesidad de una de sus criaturas para fortalecerle. Porque vino un ángel del cielo, dice, para fortalecerlo. El padre veía que su hijo ya no soportaba ese sufrimiento emocional. 2, en lo físico. Jesús, después que lo condenaron, lo empezaron a azotar. Y lo azotaban con aquellos azotes que tenían en la punta del azote, tenía bolas de plomo o si no de hueso. Y les pegaban a los prisioneros así y jalaban el látigo para arrancarle la piel a los que estaban condenados. Dicen algunos que a Jesús se le miraban sus entrañas. Y por eso dice el apóstol Pablo que el Señor nos amó con un amor entrañable. ¿Usted se imagina hasta dónde sufrió Jesús? Después de eso, le ponen una cruz para que la lleve, y tuvo necesidad que Simón de Cirene le ayudara porque su cuerpo físico estaba totalmente desgastado. Le ponen una corona de espinas y la palabra dice que todavía le pegaban con unas varas para que las espinas se le introdujeran en su cabeza. Hermanos, el sufrimiento físico de Jesús es incomparable. Por eso el amar es doloroso. El amar es doloroso. Pero Jesús, el Hijo de Dios, hizo todo eso porque nos vio a nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. El Hijo de Dios pasó todo eso. Y después de todo lo escupieron, lo injuriaban. ¿Usted se imagina qué no hicieron? Le decían: si eres Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Ya cuando él estaba clavado ahí, usted se imagina, clavos de 7 pulgadas pasaron sus pies y pasaron sus manos. Y ahí totalmente desnudo. En las figuras que pasan, pues a Jesús siempre le ponen algo acá, pero a Jesús lo desnudaron completamente. Era exponerlo a la vergüenza pública. Y uno dice: el Hijo de Dios, santo y sin mancha, aquel que dice la palabra que en el nombre de él se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, pasar todo por eso, todo ese dolor, hermanos, lo hizo, ¿sabe qué? Porque nos ama.
No hay otra forma. Pero la demostración de Él en la cruz fue decirles: yo no solamente les amo con palabras, les estoy amando con hechos. Y fíjese que el apóstol Pablo hace una conexión con este amor que Jesús está demostrando en la cruz en 1 Corintios capítulo 13. Muchas veces hemos leído este pasaje, pero ahora yo puedo conectar 1 Corintios capítulo 13 con ese amor que Jesús está demostrando en la cruz. Y vea, si me ayudan por favor, 1 Corintios capítulo 13, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, está hablando de ese amor doloroso. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice, nada soy. Y dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vea, el apóstol Pablo dice esto: usted puede entender todos los misterios, puede tener toda la fe, puede entregar su cuerpo para ser quemado, pero si usted no ha recibido ese amor de la cruz, de nada sirve. Y dice: por eso el amor es sufrido. Nosotros les decimos a los muchachos cuando se van a casar, y todos se quieren casar por todas las maripositas que se les hace acá, ¿verdad? Enamorados. Y cuando les decimos: hermanos, miren, el amor es sufrido, eso ya no les gusta. Pero ese es el amor de Dios. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo ¿qué? Lo soporta. Y Pablo ahora sí puede hacer esa conexión cuando escribe este pasaje con el amor que Jesús está demostrando en la cruz. Porque Jesús, hermanos, allá demostró que cuando lo insultaban, dice, el amor no se irrita. Jesús podía mandar miles de legiones de ángeles. No solamente con un ángel podía destruir a todos los que lo injuriaban. ¿Pero qué? El amor que él estaba demostrando no se irrita. Jesús lo enseñó allí. Y también demostró que el amor es sufrido. El amor, dice, todo lo sufre. Entonces ahora me va captando la idea que el amar es doloroso. No busca lo suyo, dice. Jesús estaba buscando lo suyo. ¿Sabe qué? Él estaba buscando el bien personal de la humanidad. Estaba buscando el bien suyo. Entonces ahora yo puedo entender a Pablo y decir que ese amor, nosotros que hemos recibido como demostración del amor en la cruz, ahora nosotros también con ese amor debemos de amarnos. Hay gente que cuesta que reciba amor. Y con razón dijo Jesús, si Él lo hizo, amen a sus enemigos. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque Él los amó. Y dijo: Padre, no les tomes en cuenta todos sus pecados. Ahí sabe quién era buen discípulo: Esteban. Cuando lo apedrearon dijo: no les tomes en cuenta sus pecados. Pero el sufrimiento de Jesús no terminó en la cruz. Había algo más. Y esto algo más era tal vez lo peor que a Jesús le podía pasar. Y está escrito acá en la Biblia. Fue el sufrimiento emocional que tuvo Jesús. Sufrimiento espiritual. Porque Él dijo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, Padre, me has desamparado?
Y fíjese que Jesús, cuando exclama estas palabras, lo que está recordando y está cumpliendo una profecía que se había escrito en el Salmo 22, tal vez unos 1500, yo no sé cuántos años antes se había escrito esta palabra. Y hermanos, en Jesús tenía que cumplirse Salmo 22:1, donde el rey David escribe este salmo y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Vea, hermanos, yo digo, acá es donde debemos de ponerle mucha atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple o se cumple. Si usted tiene una promesa de Dios, perdone, esa palabra se va a cumplir, punto y aparte. No sé si usted puede decir amén por eso. Pero en Jesús se cumple esta profecía tan impactante, y donde Jesús es el objeto de cumplir esa promesa, esa palabra que Dios había dado. Y ahora vemos que Jesús está ejecutando el plan de redención que había sido concebido desde la eternidad. Ese era el plan de Dios, el Padre, para salvar a la humanidad. Ahora Cristo se siente desamparado. ¿Por qué? Porque estaba llevando todo el pecado del mundo sobre su cuerpo. Y al llevarlos en su cuerpo, lógicamente sentía la separación de Dios, porque el Padre no puede ver el pecado. El Padre ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y ahora usted se imagina perdone la palabra, toda la basura, todos los pecados que se han inventado. Y usted puede leer en la Biblia una cantidad de pecados sexuales, pecados de pleitos, pecados de sodomía, pecados de todo. Y Jesús, el Hijo de Dios, se hizo, dice, como uno de esos pecadores. Entonces, el Padre no podía soportar eso. El Padre no es que lo hubiera desamparado totalmente, sino que había apartado su mirada y que no podía soportar todo lo que su único Hijo, su santo Hijo, estaba llevando. Si usted se animara a hacer una lista de sus pecados, ¿verdad que no nos alcanzarían un montón de cartulinas? De los que nos recordamos y de un montón que no nos recordamos. Pero usted se imagina y llevar Jesús no solamente esa lista de sus pecados, los míos, sino de todos y de todo el mundo. Yo no puedo percibir en mi mente cómo el Hijo de Dios llevó toda esa basura que la humanidad practica. Y por eso el Padre, como es santo, 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 y la justicia de Dios estaba ejecutando ahí en la cruz, es por eso que no lo pudo auxiliar. Y escuche, fue la única oración que el Padre no le contestó a su Hijo. La única oración. Porque de ahí usted lee en Juan capítulo 11, cuando el Señor resucita a Lázaro, y él dice: Padre, yo sabía que siempre me oyes. Todas las oraciones de Jesús fueron contestadas, excepto una. Cuando él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre, en su trono de gloria, diciendo: esta oración, hijo, no te la puedo contestar, porque es el plan eterno que tú salves a la humanidad. Entonces, no solamente Jesús sufrió emocionalmente, sufrió físicamente, sino también sufrió espiritualmente. Quiero que usted tome este pensamiento. Jesús fue abandonado temporalmente. El abandono de Jesús fue temporal, para que usted y yo
no seamos abandonados por la eternidad. No sé si me agarra este pensamiento. Escuche, el abandono de Jesús fue temporal. Porque de ahí, usted ve, Jesús fue a la tumba y al tercer día resucita. Se levanta otra vez. Y ahora dice que Jesús está sentado a la diestra del trono del Señor. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, el abandono que Jesús, escuche, el abandono que Jesús tuvo de su Padre fue temporal. ¿Para qué? Para que usted y yo no seamos abandonados por la eternidad, separados totalmente de Dios. Mire, si nos enfocáramos realmente en todo ese amor que hemos recibido de Dios, no tendríamos estas expresiones. Yo he escuchado a muchos cristianos: si Dios me amara, yo no pasara esta enfermedad. Si Dios me amara, yo no tuviera problemas. Si Dios me amara, mi esposo no se hubiera muerto. Si Dios me amara, mis hijos me quisieran. Si Dios me amara, yo tendría dinero. Pero si nos enfocamos realmente en el amor de Dios, con ese amor que Él nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Pero con eso también Dios nos da las añadiduras. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos mucho en la vida terrenal, y ahí ponemos nuestros ojos en nuestras necesidades, en los problemas, y no vemos que cuán inmenso es el amor de Dios, que fue demostrado con hechos por el Hijo de Dios. Así que, hermanos, ya no se queje, por favor. Amén. Yo creo que solo quejistas tengo acá. Ya no se queje. Entonces debemos de enfocarnos en ese amor y no tanto enfocarnos en los problemas. Mire, Pablo sigue en esa conexión de que el amor todo lo puede. Fíjese que Romanos 8:35 dice: mire, ese amor del cielo que fue sufrido, ese amor que todo no se irrita, ese amor que no buscó lo suyo, que fue demostrado en la cruz. Pablo lo agarra en 1 Corintios y le dice a los hermanos: hermanos, ese amor hemos recibido. Todo lo que hagamos no va a servir si ese amor no está en el corazón. Pero ahora Pablo, mire, sigue con la conexión del amor de Dios y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar? Dice: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Nos puede separar eso del gran amor de Jesús? Vea, versículo 36. ¿Cómo es? 37 está bien. Antes, en todas estas cosas, dice: somos ¿qué? Más que ¿qué? Que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Ve al 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese amor que fue demostrado en la cruz, hermanos, es el que nos sostiene. Y no importa, y acá Pablo está hablando de extremos, ¿verdad? Ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo ni lo alto. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, usted no es cualquiera, yo no soy cualquiera. Yo valgo la sangre preciosa de Jesús, valgo el sufrimiento de Jesús, valgo el precio que Él pagó en la cruz por mí. Y por eso nada de este mundo me puede separar del amor que yo tengo todos los días en mi vida. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Cultivarlo. Pero Pablo
usa dos expresiones que me llamaron la atención. Dice, ni principados ni potestades. Y vea, Pablo sigue con esa línea. Y dice, Colosenses 2:14 y 15. Vea este pasaje. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y dice, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Todo el cartel que yo le dije de sus pecados, que era contrario y que lo llevaba eso al infierno, porque se había separado de Dios. La Biblia dice que Cristo Jesús llevó todo eso y fue clavado en la cruz. Uno dice, con razón dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Nosotros nacemos del agua y del Espíritu. Hemos nacido por la visitación de Jesús a nuestro corazón. Y este versículo 15 también es impactante. Y dice, y despojando a los principados y potestades. ¿Qué dice Romanos 8, 37 al 39? También dice, ni los principados ni potestades nos pueden separar del amor de Dios. Y acá Pablo está repitiendo lo mismo. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando, dice, sobre ellos en la cruz. Vea la imagen que el apóstol Pablo tenía. Hermanos, en aquel entonces, cuando un rey, un emperador, iba y conquistaba a otra nación, lo que hacía era capturar, si era posible, vivo al rey y todos sus súbditos, todo su gabinete, todo el ejército más cercano, y los llevaban encadenados, y el primero que iba adelante era el rey que se había conquistado. Y entraba él en la ciudad de Roma. Entraba y toda la gente le estaba diciendo al emperador victorioso, bravo, qué bueno. Y él exhibía en toda la ciudad a aquel que había conquistado. Ahora Jesús dice Pablo, que Jesús venció las tinieblas, le dio la estocada a Satanás y a todos sus principados y potestades, y los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Vea, el diablo nunca pensó que la derrota para él era, hermanos, en la cruz. ¿Cómo es posible que alguien pueda derrotar a los enemigos siendo colgado en una cruz? Pues ese es el plan de Dios. Lo que nosotros muchas veces no entendemos es el plan de Dios. Anoche contaba de un misionero que estaba en África, y siempre allá se practica demasiado la brujería, la hechicería y todo. Y a él le hacía la guerra los principados y las potestades. Y en una ocasión él estaba bien dormido cuando siente en su cuarto una presencia horrible. Y dice que cuando él se enderezó y vio, dice, una silueta del vivo demonio. ¿Sabe qué hizo el misionero? ¿Qué hubiera hecho usted? Como dijo uno, salgo corriendo. Alguien le dijo a un endemoniado, ¿te vas vos o me voy yo? Pero alguno de los dos se tiene que ir. ¿Qué hizo el misionero? ¿Qué hubiera hecho usted? Ya estoy pensando yo, ya me estoy metiendo en su mente. Uno hubiera dicho, Padre, en el nombre de Jesús, echo fuera este demonio, ¿verdad que sí? O sale corriendo, una de dos. Pero se enfrenta y dice, Padre, en el nombre de Jesús, fuera, demonio, fuera. ¿Sabe qué hizo el misionero? Dijo, es el diablo, y se volteó al rincón y se quedó dormido. Y el demonio se fue, porque él sabía que Jesús, el Hijo de Dios, ha triunfado sobre principados y sobre potestades. Sobre principados y potestades. Hay hermanos que hablan más del diablo que Dios.
más de los demonios que Dios. No, yo no necesito conocer al diablo. Yo necesito conocer más a mi Dios y echar mano de las armas que Él me ha dejado: su palabra, su nombre, su sangre. Hoy celebramos la cena del Señor y la vamos a celebrar con fiesta. ¿Sabe por qué? Con alegría. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el triunfo de Jesús sobre todas las tinieblas, y que nosotros ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Nosotros por sí solos somos derrotados ante Satanás, pero la Biblia dice que nosotros somos un vaso de barro, pero que acá adentro Él ha puesto un tesoro incomparable, que es su Espíritu Santo. Hermanos, escuche, a los hijos de Dios ni el mismo infierno los puede derrotar, porque ya nuestro Salvador, nuestro Jesús, ha sido vencedor sobre ellos.